Hoy le vamos a hincar el diente a unos textos que tienen miga y de la buena. Nos ponemos el traje de exploradoras de ideas para adentrarnos en un territorio mental realmente denso y a ratos bastante oscuro. Tenemos delante extractos de El hombre, su naturaleza y ministerio verdaderos de Louis Claude de Saint-Martin, un filósofo francés del siglo XVIII. Un personaje fascinante, que firmaba como el filósofo desconocido. Y su obra es una coctelera muy particular. Tiene misticismo cristiano, tiene teosofía. Para un momento, teosofía. Para quien no lo tenga en el radar, ¿qué es exactamente? Pues a ver, dicho de forma rápida y fácil, es la idea de que se puede conocer lo divino a través de la intuición, de la experiencia interior. O sea, no solo por la fe o los dogmas. Exacto, no solo por eso. Es un conocimiento, digamos, directo. Y a esa mezcla, Saint Martin le añade una crítica bestial a la ilustración y al racionalismo de su época. Se nota. Porque su visión del ser humano es de una intensidad que apabulla. Muchísimo. Por un lado nos dice que vivimos en un estado de degeneración, como si estuviéramos perdidos en una niebla de ilusiones. Pero a la vez afirma que somos seres de una dignidad y un poder casi divinos. ¿Cómo se come eso? Esa es la gran paradoja. Es la paradoja que articula todo su pensamiento. No es un simple pesimista, para nada. Lo que plantea es un problema de escala cósmica, en el que el ser humano es, al mismo tiempo, la causa del desastre. Y la única solución posible. Justo eso. Pues nuestra misión hoy es meternos de lleno en esa paradoja. Vamos a intentar entender qué significa eso de estar perdido en la niebla, cuál es nuestra verdadera relación con el universo y, sobre todo, cuál es ese ministerio sublime al que, según él, estamos destinados. Es un viaje a una forma de ver el mundo que le da la vuelta a casi todo lo que damos por sentado. O sea que hay que prepararse para que el suelo se mueva un poco bajo los pies. Pues venga. Para empezar, usa una imagen que a mí se me quedó grabadísima. La del cazador. Eso es, la del cazador en los Alpes, que de repente se ve envuelto en un mar de niebla. Una niebla tan espesa que no ve nada. Nada, ni sus manos, y tiene que parar en seco para no caerse por un precipicio. Y lo fuerte es que dice que eso no es, un mal día en la montaña. No, totalmente. Esa niebla es la vida en la Tierra tal y como la vivimos. La llama un vapor de ilusión que nos envuelve constantemente. Lo respiramos, lo contagiamos. Y dice, con una crudeza tremenda, que por eso nuestras alegrías son falsas y que cada uno de nuestros impulsos surge en la ceguera y acaba en gemidos. Uf, te deja el cuerpo helado, la verdad. Y es muy, muy crítico con cómo usamos nuestras capacidades. Por ejemplo, con el poder de la palabra. Lanza una pregunta al aire que es un puñetazo. ¿De verdad se nos dio un don tan increíble solo para contar nuestras monótonas ocupaciones, para hablar del tiempo o para, no sé, para soltar discursos muy elocuentes pero vacíos por dentro? Y para él, la prueba. La prueba irrefutable de que no estamos en nuestro estado natural, de que algo se ha roto. ¿Es la resistencia? Es lo que él llama la resistencia constante. Si te fijas, todo en la vida es una lucha. La sangre lucha contra los elementos para mantener el calor. La mente lucha contra la ignorancia, el corazón contra las malas pasiones, el cuerpo contra la pereza, la sociedad contra el caos. O sea que el simple hecho de que todo cueste, de que haya fricción, ya es una señal de que algo va mal de base. Claro. Una resistencia implica que hay un obstáculo, una fuerza enemiga. Y esa es la clave. Para él, esa enemistad es la gran anomalía. Es como si un pez tuviera que luchar por respirar dentro del agua. Demuestra que este no es nuestro medio natural. Fuimos creados para la armonía, para la paz, pero vivimos en un estado de violencia y dolor constantes. Y eso para él no es normal. Es la prueba del delito. Vale, hasta ahora el panorama es bastante desolador. Un poco sí. Estamos ciegos en una niebla, luchando contra todo. Pero aquí es donde Saint Martin pega un volantazo que lo cambia todo, ¿no? Nos dice que estamos mirando el mapa al revés. Exacto. Le da la vuelta a la tortilla de nuestra percepción. Sostiene que este mundo físico, el que tocamos y vemos, no es el mundo principal. En realidad dice, este es el otro mundo.
Espera, ¿cómo que el otro mundo? El otro mundo suele ser el de después de la muerte. Claro, pero él lo argumenta con una lógica casi matemática. El mundo primario, el original, el número uno, es el orden espiritual, un mundo de luz y de certeza. Nuestro mundo físico es el secundario, el derivado, una copia llena de sombras y velos. Ah, vale. Por lo tanto, si el espiritual es el primero, el nuestro es, por definición, el otro. Solo se puede entender como un reflejo o una consecuencia del original. Ostras, o sea, que toda nuestra obsesión con lo real, lo tangible, lo que podemos medir, según San Martín, es como si estuviéramos estudiando la sombra en la pared en lugar de mirar a la persona que la proyecta. Le da una vuelta de 180 grados a lo que entendemos por realismo. Esa es la idea. De hecho, llega a decir que nunca hemos abandonado realmente ese mundo espiritual. ¿Ah, no? No, solo que la mayoría lo habitamos de forma inconsciente. Y la propia naturaleza que nos rodea es una prueba de esta dualidad. No es una creación pura y perfecta. ¿A qué te refieres con eso? La describe como el resultado de una mezcla de dos eternidades. Por un lado, una verdadera eternidad que viene del amor supremo, de lo divino. Por otro, una falsa eternidad que emana de un mundo espiritual malo, de un principio corruptor. Y la mezcla de ambas es lo que genera el tiempo, nuestro día a día. O sea que el tiempo, nuestro día a día, el reloj que nos agobia, es el resultado de una mezcla de una eternidad buena y una eternidad chunga. Pues sí. La próxima vez que llegue tarde a un sitio, ya tengo excusa filosófica. Podrías intentarlo. Pero la implicación seria de esto es que, según él, por eso es tan difícil probar la existencia de Dios mirando solo la naturaleza. Porque todo en ella está fragmentado. Es una mezcla, está velado por la materia. No es la fuente original, sino un eco distorsionado. Vale, lo pillo. Pero entonces, no me cuadra. Si somos tan insignificantes que vivimos en una niebla y todo es lucha y sufrimiento, ¿de dónde saca ahora que el hombre es un gran ser? Suena una contradicción enorme. ¿Lo parece? Pero para él, la prueba de nuestra grandeza está, paradójicamente, en nuestra propia miseria. Su lógica es: algo no puede degenerar si antes no tuvo una dignidad inmensa. Un guijarro no degenera, un rey sí puede hacerlo. Entiendo. Pero para demostrarlo, establece una jerarquía muy clara en la creación. A ver, desglosémosla. Dice, la naturaleza, tanto la de los astros como la de la Tierra, se limita a ejecutar las leyes de la creación. Es como un programa informático que sigue sus instrucciones. Luego, los reinos mineral y vegetal simplemente contienen el efecto de esas leyes. Son receptores pasivos. Y el reino animal, dice, tiene el uso de esas leyes. Comen, se reproducen, se mueven dentro de ese sistema, pero sin alterarlo fundamentalmente. Pero, y aquí viene lo importante, solo lo que él llama el hombre espíritu posee, a la vez, el efecto, el uso y, atención, la libre dirección y manipulación de esas leyes. Ah, lo que es brillante para entender esto. El de un campo de trigo, un animal y un panadero. Buenísimo. El trigo es el efecto de las leyes de la naturaleza. El animal que se lo come hace uso de esas leyes. Pero el panadero, que coge el trigo, lo muele, lo mezcla y lo convierte en pan, ese está demostrando un control y una manipulación consciente. Es una analogía perfecta para su argumento. Y lo que concluye es que si el ser humano puede ser artífice y creador a este nivel terrestre con el pan, también tiene que serlo en un orden superior, en el espiritual. De ahí deduce que nuestro verdadero papel, nuestra alta ocupación, es ser rectificadores universales. Entiendo la lógica del panadero, pero suena un poco, no sé, antropocéntrico, ¿no? Pone al ser humano en la cima de todo por decreto. ¿Cómo justifica él que esa manipulación del panadero sea inherentemente superior a, por ejemplo, el instinto perfecto de un animal que vive en total armonía con su ecosistema? Es una objeción muy buena, muy actual además. Él lo justificaría diciendo que la superioridad no radica en la manipulación en sí, sino en la conciencia que hay detrás. El ser humano es el único capaz de mirar las producciones de la naturaleza, el trigo, y compararlas con su idea o su fuente divina. Somos, por tanto, los únicos testigos verdaderos de la divinidad. ¿Y el resto no? El resto del universo, dice, está bajo esclavitud, sigue sus leyes ciegamente. Y un esclavo, argumenta, no puede ser un testigo válido. Solo un ser libre, que puede entender y elegir, puede dar testimonio. Visto así,
Más que un privilegio, es una responsabilidad que da vértigo. Totalmente. No somos espectadores, somos los rectificadores y los notarios de la creación. Vale, entonces, si estamos en esta cárcel de niebla, pero tenemos ese potencial tan bestia, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cuál es el camino? San Martín es muy claro y muy humilde en este punto. Dice que la solución no está en los libros, ni siquiera en los suyos. El camino es el desarrollo radical de nuestra esencia íntima. Un trabajo interior, no una acumulación de conocimientos. Y no parece un camino de rosas, por cómo lo describe. Para nada. Utiliza otra imagen muy potente. Dice que para que la regeneración ocurra, es necesario que el espíritu actúe en nosotros como si tuviese un potente arado, Uf, arrancando de raíz los viejos árboles, las viejas costumbres, todo lo que impide que la semilla nueva crezca. No es un proceso cómodo ni pasivo, es una labranza interior muy dolorosa. y aquí es donde se apoya en otro pensador para dar más contexto, ¿verdad? Introduce las ideas de... De Jacob Böhme, un místico alemán. Eso es. Sí, al que llama el príncipe de los filósofos divinos. Para entender el camino de vuelta, Saint Martin se apoya en un mapa que no dibujó él, sino Böhme. Es como si para explicar un problema en un software, tuvieras que contar la historia del sistema operativo sobre el que corre. Böhme le da ese contexto cósmico a la tragedia humana. ¿Y qué dice ese mapa de Böhme, en pocas palabras? Bueno, pocas palabras, y Böhme es complicado, pero Saint Martin lo resume en varios puntos clave. Primero, la naturaleza que vemos no es el diseño original. Es una corrupción de una naturaleza eterna que existía antes. O sea, vivimos en una versión estropeada del universo. Algo así. Segundo, este universo era el dominio de un príncipe angélico, Lucifer, que, al rebelarse contra Dios, inflamó todo su imperio con el poder del fuego y de la ira. Así que el desorden tiene un origen previo al humano, es angélico. Vale, no fuimos los primeros en liarla. Según Böhme, no. Tercero, el ser humano fue creado precisamente para contener a este rey destronado y restaurar el orden. Pero fuimos seducidos por el mundo material, por el principio temporal de la naturaleza, y caímos quedando atrapados en esta materia densa en la que vivimos. Y por lo tanto, el objetivo final es... Recuperar tanto física como moralmente la semejanza con nuestro primer modelo espiritual, con ese ser original que fuimos. La obra de Böhme le sirve a San Martín para pintar el cuadro completo. No estamos solos en este drama. Somos piezas clave en una guerra cósmica que empezó mucho antes que nosotros. La conclusión de todo esto es que nuestra tarea es gigantesca. El texto llega a decir que el universo está en un lecho de sufrimiento y que nuestra misión es consolarlo. Es incluso más dramático. Dice que está en su lecho de muerte, incluso en su tumba. Y que la culpa es nuestra. Hay una frase en el texto que es para que te explote la cabeza. Te hiciste el sepulcro del universo. Espera un momento. Te hiciste el sepulcro del universo. Uf, esa es probablemente la acusación más grave que se le puede hacer a la humanidad. Es durísimo. No es que seamos un problema para el planeta, como decimos ahora. Es que lo hemos matado y enterrado en nuestra propia caída. Es una imagen de una brutalidad increíble. Te deja sin aliento. Y por eso nuestra misión no es solo consolarlo o cuidarlo. Es inyectarle el elixir de la vida y hacerlo renacer, resucitarlo junto con nosotros. Entonces, la obra completa del ser humano es triple. Primero, regenerarse a una misma. Segundo, regenerar el universo entero. Y tercero, una vez hecho todo eso, convertirnos en las administradoras de las riquezas eternas. Casi nada. Y advierte que para empezar esa tarea titánica, lo primero es conocer el terreno. Aquí lanza otra crítica brutal a las ciencias de su época, que yo creo que sigue totalmente vigente. Las acusa de quedarse en la superficie, analizando el cómo funcionan las cosas, pero ignorando por completo su razón de ser, su origen y su destino. La pregunta del por qué y el para qué, no solo el cómo. La obsesión por los datos frente a la búsqueda de significado. Exactamente. La verdadera razón de las cosas, afirma, no está en su apariencia externa, sino en su centro interno. Y ese centro, ese significado profundo, solo puede ser revelado a través del verbo, del poder de la palabra en su sentido más elevado y creativo. No la palabra monótona que criticaba al principio, sino la palabra que crea y que sana. En resumen, hemos vuelto de este viaje a la niebla de San Martín con una idea bastante abrumadora.
Nos ve como seres divinos caídos, prisioneros en un universo que agoniza por nuestra culpa. Pero, y esto es lo importante, no lo plantea como un mensaje de desesperación, sino como una llamada a la acción, de una responsabilidad cósmica. Justo. Es una llamada a buscar un tipo de conocimiento que va más allá de acumular datos. Propone que la verdadera sabiduría no viene de estudiar el mundo de fuera, sino de aprender a leer en el libro de libros, que es el propio ser humano, y a partir de ahí empezar el trabajo interior para restaurar nuestra naturaleza original, y con ella la del universo. Hay una reflexión final en los textos que has compartido que es especialmente provocadora, sobre todo viniendo de alguien que escribe libros. Es increíblemente premonitoria. En su época, hace más de 200 años, ya afirmaba que el tiempo de los libros ya está casi pasado. Decía que el ser humano está harto de su abundancia, saturado, y que solo obras con gran poder de influencia y milagros pueden sacarlo de su letargo. Madre mía. No se refiere a más información, sino a algo que pueda impactar y transformar de verdad. Y eso, claro, nos lleva a una pregunta inevitable para nuestro tiempo. Una época infinitamente más saturada de información, de libros de todo tipo, desde tweets a series de televisión. Si St. Martin tenía razón, ¿qué forma podrían tomar hoy esas obras con gran poder de influencia capaces de despertarnos de nuestro letargo?